necesito más. Buenos días, muy buenos días a todos mis hermanos. ¿Qué tal en esta mañana tan hermosa, tan bonita que Dios nos ha regalado el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, se encuentren bendecidos, se encuentren disfrutando la familia con la bendición de nuestro Padre Celestial. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros en esta mañana en su programa Aguas para los Sedientos, de la cual lo conduce un servidor, el pastor Jesús Antonio López Bautista. Hoy nos acompaña también la pastora Gabriela López Oliva, pastora de la ciudad de Matamoros. Y pues ella todavía está por acá y hoy en esta mañana nos acompaña en su programa. Espero que usted se ponga cómodo y se ponga dispuesta para escuchar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Le agradecemos también a todos nuestros hermanos pastores de la barra cristiana de Pastores Pan de Vida. Muchas gracias, mis hermanos, les enviamos muchas bendiciones. También agradecemos a nuestro hermano pastor Agustín. Gracias, mi hermano, por todo el apoyo que le ha brindado a estos programas. Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia. También le agradecemos por patrocinar los programas cristianos en esta televisora, el canal 8. Le agradecemos mucho Pan de Vida por ser nuestros patrocinadores. Y en esta hermosa mañana vamos a entrar ya al programa, ¿verdad? De la cual enviamos bendiciones también a la Iglesia Jesús de Nazaret del Poblado Tierra y Libertad, aquí entre Playita y el 11 de febrero. También enviamos bendiciones a la Iglesia Siete Candeleros del Poblado C9, allá donde se encuentra la pastora Juliana López Oliva, juntamente con su familia, el pastor Gidalti y sus hijos. A la iglesia le enviamos muchas y muchísimas bendiciones. Dios les bendiga a todos y a todos los que nos ven a través de este medio. Bendiciones a todos, mis hermanos. Les invitamos para estar con nosotros en estos momentos, en estos minutos. Espero estén muy bien, muy bendecidos en esta mañana. Muy bien, nos acompaña nuestra hermana Gaby, de la cual le vamos a dejar un espacio para que nos salude en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio. Es una bendición estar aquí con ustedes, una vez más compartiendo la palabra del Señor. Agradezco a Dios, al pastor, quien es también mi papá, y es una bendición estar aquí con ustedes y pues vamos a entrar en lo que toca. Claro que sí, es una bendición poder tener a la pastora aquí con nosotros. Hace 15 días ella nos compartió la palabra de Dios y tuvimos llamadas donde la gente pues quedó muy agradecidos por la palabra que se entregó ese día y Dios puso en nuestro corazón volver a invitarla y aquí está con nosotros. Cumpliendo la voluntad de nuestro Dios y ella va a ser la portadora de la palabra de Dios en esta mañana, así que a ponerse lo más cómodo para entrar de lleno ya a la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones y excelente día. Nuestra hermana con nosotros y ya entramos a la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Pues vamos a iniciar en este momento a entrar en lo que es la palabra del Señor. Siempre es una bendición compartir el mensaje porque es quien nos edifica nuestra vida, nuestro conocimiento para seguir adelante en lo que es nuestra vida cristiana. Y antes de empezar quiero hacer una breve oración
Vamos a invitar al Señor, que sabemos que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero también Él nos llama a que le invoquemos para que tome el control de todo lo que se haga acá. Señor, yo te doy gracias esta mañana que nos permites llegar aquí. Te pido que seas tú tomando el control, tomando la atmósfera, toma el control y danos tranquilidad, gozo, que sea tu interpretación conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, y que a través de este medio tú edifiques, tú alientes, tú animes, tú corrijas, hagas lo que quieras hacer en cada corazón que nos escucha. La gloria es para ti y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, y amén. Como decía el pastor, hermanos, yo soy también pastora en Tamaulipas. En estos momentos me encuentro acá. He dejado por unos días mi iglesia se llama Sinaí. También les mando un fuerte abrazo porque sé que a la distancia están orando por mí. El Señor fue quien en estos momentos me sacó de por allá. Estoy pastoreando cerca de Matamoros, Tamaulipas, en un ejido que se llama Los Vergeles, un lugar desconocido para mí, pero que en el corazón de Dios ya estaba destinado para que se conociese, para que yo compartiese la palabra por allá. Y ha sido también una bendición poder conocer a la gente de por allá, y les mando muchos saludos y que Dios les bendiga. Y pues quiero compartir esta tarde, hermanos, acerca de un mensaje que hace tiempo atrás siempre he tenido preguntas hacia Dios desde que Él me llamó, desde antes de entrar a la vida cristiana. He tenido muchas preguntas bíblicas, pero hoy quiero compartir ahí en la palabra del Señor en Hebreos 10, del 26 al 39, vamos a desenglosar lo que es esta enseñanza, esta predicación, y dice la palabra de la siguiente manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate y de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de lo que estaba en una situación semejante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sí, este mensaje, estos versículos nos dejan mucho que pensar, mucho que aprender, mucho que enfrentar, pero Jesús jamás nos va a dejar solo, porque desde que ya encontramos aquí en este fragmento que hay un llamado para que nosotros caminemos en una vida cristiana donde no flaqueemos, donde no nos desviemos, donde no nos demos por vencido. Eso significa que el Señor está con nosotros. Y brevemente quiero iniciar con algo. Hace tiempo, en este mundo pues ya no se encuentra entre nosotros lo que es mi abuelo paterno, pero la vida de aquel varón marcó mi vida. A temprana edad, yo empezaba a escuchar cómo todos comentaban, tíos, mi abuela materna, mis familiares, cómo Jesús usaba la vida de mi abuelo. Mi abuelo en esa actualidad, en ese momento, en esa época, fue pastor. Él compartió un mensaje a través de un púlpito, a través de campañas, y lo impresionante era que conocía al Espíritu Santo, conocía su presencia, conocía su respaldo. Una ocasión mi abuela comentaba que la gente lo llegaba a buscar porque a través de él surgía lo que es el don de sanidad, y algo impactante que compartía la abuela era que hubo un momento en donde hubo un niño que había muerto,
y cuando lo llaman a él para ir a orar por el niño, dice que se encontraba en el templo. Cuando lo llevaron al niño al templo, él oró y el niño revivió, volvió a la vida. Entonces, esto impactaba mi vida de cómo el Señor Jesús, aquel que vino a levantar a paralíticos, le dio vista a los ciegos, y él mismo dice que resucitó a Lázaro, sigue siendo el mismo, y me marcó bastante en cómo tan plasmado el poder de Dios sobre la vida de mi abuelo. Pero la historia no termina ahí. Lo que me marcó mucho en lo personal fue que como una persona que conocía de Dios, una persona que fue usada por Dios, murió sin Cristo. Una realidad muy triste, una realidad muy cruel, pero así pasó. En un de repente, este hombre que fue usado, este hombre que predicaba, tristemente cerró sus ojos desconocidamente a lo que él predicaba. Él se apartó en su época de Dios. De último momento tuvo muchos bajos, muchas decepciones en lo ministerial, en su vida cristiana, en su vida familiar, y no pudo ver más allá. No pudo ver más allá en su vida. Solamente le tocó ver cómo él obraba en la gente. Y esto marcó tanto mi vida que muchas veces yo decía, ¿para qué voy a entrar a la vida cristiana? ¿Para qué voy a predicar si voy a terminar como mi abuelo? Sin Dios, sin una esperanza, sin un cambio. Y esto sacudía mi corazón, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que la gente que hay en una iglesia muchas veces te conozca como el Dios de sanidad, como el Dios que provee, como el Dios que es bueno, como un Dios que se manifiesta? Porque Dios se manifiesta en la vida de una persona que le da su corazón. Y surgían muchas preguntas alrededor de mi cabeza, alrededor de mi corazón, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esta realidad que nos ha tocado escuchar, que nos ha tocado ver? Mi abuelo terminó enfermo, mi abuelo terminó yendo con la gente que está activa en cuestión a la brujería. Empezó a tener amuletos. Una ocasión entré a su cuarto cuando yo era pequeña. Él nos prohibía entrar a un cuarto y alcancé a ver una muerte del tamaño de una persona. Y yo me preguntaba, ya de este lado, ya que crecí, ya que yo empecé como a caminar en esto de la vida cristiana, yo me preguntaba a mí mismo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hoy puedo estar con Dios y mañana no puedo estar con Dios? Esto me asusta. Y cuando Dios me hace el llamado, era lo que yo le decía, ¿para qué, Señor? ¿Para qué quieres que yo entre a esto si mira lo que estoy viendo? Si mira lo que estoy escuchando. Y luego entraba a la iglesia y miraba a mi alrededor y me decepcionaba. Veía personas que yo decía, o sea, ¿cómo profesar una fe, alzar la mano, cantar, adorar a Dios? Y Muy bien, muy bien. Qué experiencia tan tremenda, ¿no? Porque pues es una experiencia que cruzamos en la familia tremendamente. Pero no vamos a ir a un corte comercial, pero llegando del corte comercial continuamos con ese testimonio. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, muy bien. Qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana. Estamos ya en la palabra del Señor, y nuestra hermana entra con un testimonio que impacta. La vivimos en la familia, y ella pues es un retoño de la familia, y ella pues tiene en su mente pues lo que pasó en la familia, y hoy cuenta porque va a entrar en la palabra de Dios. Precisamente de eso se trata la palabra de Dios. Continuamos con nuestra hermana en esta mañana. sí, entonces entramos a lo que es, el Señor se presenta a mi vida, ¿no? Y empiezo a cuestionarme muchas cosas, porque yo estaba en una iglesia y miraba para un lado, miraba para el otro lado, y era como que no veo a Jesús, no veo vidas cambiadas,
no se parece lo que estoy leyendo acá en la Biblia a lo que el Señor nos está pidiendo que realmente desea ver en una congregación o en las personas, más que nada. Y todo eso me orillaba como a huir de una vida cristiana, a cerrarme, a creer en un Dios. Yo siempre decía, Dios, tal vez tú nos has creado todo, pero creo que no tengo tiempo ¿por qué? Porque yo lo vi en mi abuelo, no creo que tú puedas hacer algo en mi vida. Pero bueno, Él es experto en llegar, y cuando tiene su mirada sobre alguien, gloria a Dios, porque cuando Él lo permite y cuando estamos dispuestos, el Señor llega a nuestra vida y hace cosas que a veces nos cambia la vida, pero también el pensamiento que teníamos. Y el Señor empieza a tocar mi corazón para poder entrar a un instituto bíblico. Y yo recuerdo que cuando yo estaba así, de que el Señor ahí en mi corazón me planteaba, quiero esto, haz esto, yo recordaba, porque mi abuelo también estudió un instituto bíblico, mi abuelo poseía una credencial en Asamblea de Dios, y a mí yo sentía que ese recuerdo estaba sobre mí, esas voces que hablaban de él, porque obviamente yo no conocí toda su trayectoria, pero era todo lo que yo escuchaba también. Y a mí me tocó ver los últimos momentos y tristemente pues él no quiso entregar o regresar al Señor, y eso fue una triste realidad que me llevó a preguntarle al Señor, ¿por qué pasa eso? Dime por qué pasa eso, y si tú quieres que yo entre en esto de una vida cristiana y más, si voy a ser una persona que comparta tu palabra, ¿cómo puedo evitar ser así? No quiero terminar así. No quiero ganarme mucha gente y saber que me voy a ir al infierno. No quiero subirme a un púlpito engañando a la gente si no tengo un cambio. Pero quiero saber por qué tú lo permites, por qué pasa esto. Entonces, en mi último año de Instituto Bíblico, el Señor me habla a mi corazón y me confirma una palabra. Te voy a enseñar. Ahora llegó el tiempo de explicarte lo que ha pasado, lo que pasó en la vida de tu abuelo, y lo que tú tienes que evitar en tu vida cristiana, en tu vida que tienes ante mi presencia. Era lo que el Señor hablaba a mi corazón, y me encuentro con esta cita bíblica en la que hablamos esta mañana en Hebreos. Esta carta no se le denomina a ningún autor porque obviamente nosotros investigamos. Todo aquel que quiere escudriñar la carta a los Hebreos es anónima, quien fue el autor, porque en esa época estaban viviendo una situación muy difícil de persecución, y muchos se le han atribuido a Bernabé, a Pablo, pero como había mucha persecución en esa época hacia los cristianos, prefirieron no mencionar quién había escrito esta carta. Entonces yo me encontraba con una frase en lo que ya voy a entrar a la predicación, y dice la frase que un autor dijo: el sacrilegio es la cosa más horrible. Mirad lo que habéis hecho, mirad la sangre derramada y el cuerpo de Cristo, y mirad lo que costó restaurar vuestra relación con Dios. ¿Podéis tratarlo como algo que no tiene importancia? ¿No ves lo sagrado que es todo esto? Una persona puede soportar cualquier dolor en su cuerpo. Lo que le es insoportable es que le hieran el corazón. Una vez que Cristo vino, el horror al pecado no está en quebrantar la ley, sino en pisotear el amor de Cristo. ¿Saben una cosa? Voy a entrar a lo que es la predicación, pero quiero dejar algo en claro. A través de este mensaje la intención es animarte a que si tú entras a una vida cristiana o estás viviendo ya una vida cristiana, nunca te alejes de Dios, nunca retrocedas. Y es lo que vamos a escudriñar, porque a veces aparentemente yo he visto muchas personas que se salen, que se van, muchos por problemas con un pastor, muchos por problemas con miembros, muchos por problemas en casa, por situaciones, y se van. Pero hay un costo muy grande el abandonar a Dios, porque el Señor a través de esta cita bíblica nos va a recalcar: no estás dejando un templo, no estás dejando 4 paredes,
me estás abandonando a mí. Entonces eso es algo serio, vivir, imagínese vivir la vida sin Dios, cuánto más conocer la verdad y luego escapar de la verdad y caer en las manos otra vez del adversario y estar en peligros tremendamente, porque de esto vamos a hablar esta mañana, de peligros inevitables para los creyentes que menosprecian la sangre del pacto. Aquí el autor deja en claro que el abandono de la fe es tener por inmunda la sangre del nuevo pacto. Y la palabra pacto es un acuerdo mutuo entre dos personas, en donde se reciben, ¿verdad?, beneficios, pero también hay obligaciones. Entonces, aquí el autor a los hebreos estaba escribiendo urgentemente a ellos, a los creyentes del judaísmo. ¿Por qué? Porque estaban siendo atacados para que abandonaran su fe. Estaban siendo probados para que abandonaran su fe, y es por eso que él viene y escribe los peligros inevitables para los creyentes que menosprecian la sangre del pacto. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a evitar el ser apóstatas. Apostasía es regresarnos de nuestra fe, abandonar nuestra fe, lo que hemos creído, lo que hemos reconocido, en lo que hemos avanzado. Y vamos a empezar con el primer peligro, y es el primer peligro inevitable para el creyente que menosprecia la sangre del nuevo pacto es abandonar la verdad del evangelio. Y yo quiero que el pastor me acompañe ahí en su Biblia, en Hebreos. Le voy a estar pidiendo que él sea quien me esté leyendo las citas. Hebreos 10, que es ahí donde comenzamos. En el versículo 10, 26, miren cómo desenglosa el autor el peligro. Capítulo 10. Ajá. Verso 26. Vamos a escuchar qué dice la palabra. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está. Si pecaremos voluntariamente, abandonar a Dios ya sería un pecado. Dejarlo, eso ya es un pecado muy grande. Y dice, después de haber abandonado, después de haber conocido la verdad. Esto es algo tremendo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Sabe que una base importante que siento bíblicamente y que he experimentado y que he visto es que el enemigo tiene como base la incredulidad? Cuando una persona no tiene a Dios y no quiere nada con Dios es porque es incrédula. No cree en la fe, no cree que Dios es real, no cree en los milagros. ¿Qué pasa cuando ya nosotros estamos acá del otro lado, en una vida cristiana? Satanás sigue usando su base, y es que aún conociendo de Dios, Satanás llega y toca la puerta de nuestra vida cristiana y nos dice, camina en incredulidad. En un momento de mi vida, yo recuerdo que me encontraba en el instituto bíblico, escuchando la palabra todos los días. Era un internado. Todos los días estábamos escuchando la palabra, todos los días nos estaban enseñando Biblia. Y yo me lo encontraba después, cada viernes hacían un culto en la escuela, y recuerdo que alguien me ministró y me dijo, el Señor te regresa lo que el diablo te había quitado, la confianza en Él. Y me fui para atrás, porque era una realidad. Yo estaba caminando sola mi vida cristiana. Y miren nomás, yo estaba en un instituto, estaba escuchando la palabra, me estaban enseñando a buscar a Dios, pero estaba caminando en una incredulidad. O sea que yo estaba en peligro, en que en cualquier momento yo agarrara mis maletas y yo, ¿qué hago aquí? Me voy, porque eso pasa
cuando Satanás llega y nos ciega y aplasta nuestra fe. Y la fe es comenzar a ver quién es Dios. La fe es comenzar a ver qué Dios tiene planeado para ti, para mí, qué puede hacer el Señor. Ahora, muchos están en una iglesia, pero están caminando en incredulidad. Muchos dicen, ¿dónde estás, Dios? Tengo este problema. O volteamos a ver a un ladito y empezamos a ver a alguien que se equivocó y flaqueamos y decimos, yo ya no voy a llegar ahí, yo ya no quiero nada con Dios. Pero está tremenda la palabra porque nos está diciendo, si tú pecares voluntariamente después de haber conocido la verdad. Imagínense que Dios nos está haciendo un llamado aquí. Muy bien, ahí la palabra del Señor pues está llegando a la mente y al corazón y edificando la vida de nuestros oyentes, de todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresando del corte comercial seguimos con esta palabra maravillosa de nuestro Dios. Amén. Muy bien, qué bueno que continúan con nosotros en esta mañana. Estamos aquí en el canal 8, de la cual enviamos bendiciones a nuestro hermano Ramón Alfaro, que nos está viendo, ya nos mandó saludos, bendiciones mi hermano pastor. También le mandamos saludo a nuestra hermana Martita Peregrino, que también nos envió saludo. Bendiciones mi hermana, qué bueno que continúe escuchando el programa Agua para los Sedientos. En esta mañana continuamos con la palabra de nuestro Dios y que sea de mucha bendición la palabra llegando al corazón de la persona. Dios les bendiga. Seguimos mencionando acerca del abandono, ¿verdad? El abandono a la fe. Esto conduce a la apostasía. Y quiero mencionar, porque hablábamos acerca de la incredulidad, dice la palabra en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren nomás, la incredulidad nos va a llevar a abandonar a Dios, hermanos, a renunciar al conocimiento o a la fe que se puede tener aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Esto puede pasar. O sea, si entra la incredulidad a nuestro corazón, yo siempre he visto la vida cristiana de esta manera. Muchos dicen, yo me voy a salir porque esto no me gusta esto, ya. Qué hermoso es caminar la vida cristiana mejor en Dios y poniendo, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque imaginemos, dice que ya no queda otro sacrificio por los pecados. Entonces, si nosotros estamos fuera de esto, ¿qué va a suceder? Si no hay otra manera de que el hombre se salve, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, solo Jesucristo. Solo Jesucristo ha ido a la cruz, solo Jesucristo ha padecido, solo Él ha existido en todo el mundo para salvar al ser humano. Y si Él no fue a la cruz, nadie puede ser perdonado de pecados. Si Él no fue a la cruz, nadie puede recibir cambios. Pero como Él está vivo y Él es real, es por eso que sucede esto. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha comprado un precio muy alto, pero como Satanás sabe que esto verdaderamente ocurrió hace más de 2000 años atrás, por eso todavía sigue en la actualidad tomando como base venir al ser humano y llenarlo de incredulidad. Venir al cristiano también y llenarlo de incredulidad, de que no prosigas, no sigas esa fe, no profeses esa fe. Y aquí nos lleva, ¿verdad?, a entender la palabra que nosotros debemos de evitar tener un corazón incrédulo, un corazón que se ciegue por el enemigo, un corazón que se olvide del conocimiento de la verdad, un corazón que pierde el enfoque en la fe. O sea, un corazón que pierde el enfoque en la fe es un corazón que está expuesto a horrores tremendos que van a suceder de parte de Satanás, y los caminos del cristiano se pueden volver a torcer, se pueden volver a tomar caminos equivocados. Y
Y aquí lo recalca, ¿verdad? Que el abandonar la verdad del Evangelio nos puede llevar a lo que es la apostasía. A veces pensamos, repito, que podemos hacerle daño a alguien con nuestra acción al regresar de la vida cristiana. Pero sabe una cosa, usted no le hace daño a nadie, a nadie. Usted luche mejor por su fe, por usted, porque esto es personal, su salvación, su casa, su familia. Y cuando usted tenga más persecución, yo le animo a que se pare más firme, a que siga adelante, a que enfrente la vida con valor, con valentía, porque Dios nos ha dado dominio propio, nos ha dado valentía, nos ha dado fuerza y fortaleza, porque Él es grande, Él jamás dejará a una persona que pone su confianza en Él. Dice que abandonar la verdad conduce a la desesperanza. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 10:12, pastor? Dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Una vez, dice, se presentó un sacrificio. En el Antiguo Testamento encontramos cómo eran los sacrificios de antes. Traían el cordero ante un sacerdote, el sacerdote entraba una vez al año al lugar sagrado, al lugar santo. La sangre del cordero era puesto sobre un altar, sobre el altar, y esto lo hacía el sacerdote una vez al año para el perdón del pueblo y para el perdón de él también. Pero ahora dice que ya no queda más sacrificio. Ahora ya nadie puede hacer otro sacrificio porque ya vino Cristo personalmente a entregar su vida en favor de todos nosotros para perdonarnos y darnos un camino de esperanza, no un camino de desesperanza. Un camino de desesperanza es para aquella persona que se rinde. Un camino de desesperanza es para aquella persona que ni siquiera quiere intentar algo en la fe. Un camino de desesperanza es para aquel que no tiene un rumbo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces imaginemos vivir una vida sin Él, sin su perdón, sin su favor, sin su gracia. Ahora, algo que yo me he dado cuenta es que el amor de Dios es grande. Cuando llueve, la lluvia se la manda a todos por igual. Él no dice: en esta casa no va a caer lluvia, en esta sí, no. A todos nos la manda por igual. Así también su sacrificio es para todos. Para Él nunca va a haber acepción de personas. Él siempre escoge porque Él quiere perdonarnos, quiere salvarnos, quiere edificarnos, quiere hacer algo nuevo, quiere que nosotros vivamos en una esperanza, en algo que nos coloque a nosotros en una postura en la cual nosotros estemos más firmes para que seamos esos creyentes que nunca abandonemos la verdad, que vivamos una vida cristiana sin fluctuar y vivir bajo una esperanza. Ahora, si nosotros, hermanos, abandonamos la verdad, si nos volvemos apóstatas, nosotros estamos conduciendo nuestra vida inevitablemente a una perdición. A una perdición. ¿Qué nos queda fuera de este mundo? Cuando yo les mencionaba acerca de mi abuelo, ¿qué pasó con él? Él abandonó personalmente, él tomó la decisión. Tal vez alguien le dañó en su fe, alguien vino, el Satanás usó algo para que él se desviara. Pero nosotros que hoy tenemos la oportunidad debemos de estar firmes, sin renunciar, caminando conforme la palabra lo ha declarado. Prosigue hacia adelante, pelea la buena batalla de la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto es algo tremendo, quien pone su mirada en Cristo, quien pone su vida cristiana en Cristo. Ahora, ¿por qué Él nos dice: pon tu mirada sobre mí? Porque hay imperfecciones, hay errores. Y Él nos hace esa invitación
Ahora, ¿qué nos dicen los siguientes versículos? 27, 28 y 29. 28 y 29 de Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí está presentando lo que va a pasar para aquellas personas que pecan voluntariamente. ¿Cuál es el pecado voluntario? Es decir, ahorita no quiero nada contigo, Dios, o ya te recibí en mi corazón, pero me olvido de ti, me aparto de ti. Eso es un pecado ante Dios. El abandonarle es un pecado, el dejarlo es un pecado. Entonces, esto nos va a conducir a algo. A veces nos preocupamos y decimos, es que el pecado es la mentira, es el chisme, es el odio. No, pero miren nomás, el pecado tremendo de abandonar a Dios nos va a conducir a algo. Y fíjense que antes, en el Antiguo Testamento, conforme ha declarado aquí la palabra, dice que en la antigua ley habían 2 o 3 testigos y el que practicaba pecado era apedreado y de esa manera moría por haber traspasado la ley. Entonces, ¿esto qué nos recuerda? Que antes había sentencia. Entonces, si Cristo ahora vino a derramar su sangre por todos nosotros, recuerden que Él estuvo en el Gólgota, estuvo puesto sobre una cruz, fue clavado sobre esa cruz, su sangre inocente, porque Él era sin pecado, fue derramado para que hoy tuviésemos ese perdón, ese favor, esa cercanía con Él, porque esa sangre nos abre la puerta para tener una comunión cerca de Él, para no huir de la fe, para mantenernos ahí. Muy bien, en esta mañana, ¿verdad? Estamos escuchando la palabra de Dios y hablaba la hermana en la palabra de Dios, la cruz de Cristo. ¿Cuántos beneficios, verdad, hermana Gaby? Trajo el Señor al morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar enseguida. No se quite de su lugar, quédese ahí, regresamos en un momento. Dios les bendiga. Muy bien, qué bueno que continúan con nosotros en esta mañana. Estamos escuchando una palabra poderosa de parte de nuestro Dios a través de la sierva del Señor que está con nosotros aquí en el canal 8. Si alguien nos está viendo a través de este medio, hermano, puede mandarnos mensaje, aquí lo leemos en el canal y también les pedimos que compartan, hermano, compartan este mensaje, compartan este programa, que otros puedan oír, puedan escuchar la palabra de Dios. Esto es libre de cualquier lucro, esto no tiene nada que ver con asuntos económicos, esto es un asunto espiritual, es un asunto de Dios. Entonces, vamos a compartir esta palabra que Dios nos está regalando en esta mañana. Vamos a continuar, le dejamos aquí ya a nuestra hermana Gaby el espacio. Amén. Continuábamos acerca de que llegó, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo al Gólgota, caminó un martirio para llegar a aquel lugar y padecer bastante por causa de nosotros, y salió victorioso, ¿verdad?, porque pues hoy tenemos este acceso para recibir este perdón, este favor, esta gracia. Y no solamente se quedó ahí en la cruz, no se quedó ahí derrotado. Él había prometido a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar y su palabra lo declara. Él resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos, fue la primicia. Dice que así como Adán todos mueren, a través de Cristo todos seremos vivificados. Y gracias a que Él resucitó, entra esta puerta tan maravillosa de que un día escucharemos su voz de mando, voz de trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, luego nosotros, dice su palabra, seremos arrebatados con Él en las nubes. Qué valor tan invaluable es
poder reconocer que en Cristo hay muchas bendiciones, como dice el pastor. O sea, tener a Jesús en nuestra vida, tener esta palabra, porque yo se los estoy parafraseando, pero si usted se va a los evangelios, Cristo está vivo. Cristo se levantó, Cristo se le apareció a los discípulos. Y de hecho a un varón llamado Tomás le dijo que pusiera, o sea, todo lo que él deseaba, que pusiera su mano sobre su costado, que metiera sus dedos sobre sus heridas, porque Tomás quería ver, y dice, no seas incrédulo, le dijo Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados somos porque no necesitamos ver, porque el hecho de que Cristo cambie nuestra vida, nuestro rumbo, ya tiene mucha historia delante del Señor, algo verídico, algo real, y cada día, hermanos, cada día más, la palabra es tan certera, tan precisa, pero también el Señor se muestra de una manera especial. Ahora me regreso poquito, estamos hablando acerca de que sí, Cristo fue a la cruz, pero el que conoce al Señor y lo recibe como su Salvador, si se aleja, hermanos, tiene peligros enfrente, pero lo podemos evitar. Ahora, aquí la palabra dice que si nosotros menospreciamos el sacrificio que nos puede salvar, ¿cómo es que nosotros queremos un día ver al Señor? Ya no se puede. En la vida cristiana tenemos una esperanza. Ahora, el que abandona esa esperanza, haz de cuenta que renuncia personalmente, renuncia a Dios y se vuelve pecador. Como dice, el que pecare voluntariamente, dice la Escritura. Pero más abajito, en donde estaba leyendo el pastor aquí, en el versículo 28, estaba hablando de que el que viola la ley de Moisés, ¿verdad?, muere irremisiblemente en aquella época. Ahora, mira lo que dice para nosotros en el hoy, en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está. Si antes, hermanos, el pecado era, ¿verdad?, visible y condenado, porque en aquella época pues estamos hablando que la gente era apedreada, la gente que se le encontraba en algún acto errado, porque antes recuerden que estaban las leyes, tenían los mandatos. En el antiguo pacto habían cosas que decían, si pasa esto, muere, si no cumple con esto en los salarios, muere. O sea, en todo, para todo había una ley. Entonces, si en esa época, hermanos, había un pago, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más para aquellos que renuncien? ¿Cuánto más para aquellos que un día experimentaron milagros, prodigios, la palabra del Señor? Porque aquí el autor le está escribiendo a los hebreos, pero a los hebreos que estaban cerca de Dios, a los hebreos que habían experimentado el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces, a nosotros, hermanos, si nosotros menospreciamos, desacreditamos, si nosotros ignoramos este sacrificio, la palabra nos dice que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Y dice, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso nos lo dice en el versículo 27, y quiero que le dé lectura el pastor. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está. Imagínense, esto es algo aterrador, ¿verdad? Ser consumido por ese juicio divino, pero no porque Dios sea malo. Aquí quiero que notemos que esto es personal.
Cuando nosotros no queremos nada con Dios es personal. Cuando estamos jugando con Dios es personal. Cuando renunciamos a Él es personal. Tú no le haces daño a nadie si te sales de una iglesia. Tú no le haces daño a nadie si tú dejas un liderazgo en alguna congregación. No, nuestros comportamientos y nuestra vida un día va a dar cuentas ante Dios. Y si nosotros renunciamos a esta verdad, hermanos, imagínense, hermanos, está tremenda lo que la palabra está declarando, porque no lo está declarando Gaby, no lo está declarando el pastor, lo está declarando la palabra, y la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra misma. Esta palabra se defiende sola, hermanos, esta palabra es certera. Lo que el Señor quiere evitar en nosotros es: no me dejes, no te regreses, sigue avanzando, yo te lo he dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Avanza, prosigue hacia adelante, que no te importe lo que los demás digan, lo que los demás hagan, cómo están los demás delante de mí. Preocúpate tú, cómo tú estás delante de mí, qué es lo que tú estás haciendo delante de mí, cómo está tu vida delante de mí. Porque, hermanos, hay una pequeña línea delgada acá. Muchos han dejado las cuatro paredes de un templo y han abandonado la verdad, han abandonado el evangelio, han abandonado la congregación. Pero saben, aún dentro de una congregación, sentado en una silla, hay gente que dejó a Dios tiene muchos años atrás, y esos también están en peligro, sentados en un templo, lejos de Dios. Eso también es un gran peligro, hermanos. Y también allí, muchos se van, ¿verdad?, completamente de cuatro paredes, pero otros siguen sentados ahí y ya abandonaron a Dios. No tienen una relación con Dios, no conocen a Dios, no luchan para crecer en la vida cristiana. Y aquí me llama mucho la atención que habla acerca de una afrenta contra el Espíritu de gracia. Recuerde que nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a veces cuando hablamos del Espíritu Santo pensamos: ¡ay, el Espíritu Santo! Pero estamos hablando de Jesús y del Padre, de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios. Muy bien, estamos en esta mañana en un tema sobre los peligros, ¿verdad?, del cristiano. Y cada día nosotros que caminamos en los caminos del Señor tenemos muchos peligros, pero para eso está Dios, por eso te has puesto en la mano de Dios. Y si tú le conoces, ponte en la mano de Dios. Si tú estás en la iglesia y estás fuera de la mano de Dios, te va a despedazar el diablo. La palabra es muy clara en esta mañana. Hermanos, en el programa Agua para los Sedientos, pues está llegando a su final en este día. Ya estamos a unos segundos de terminar nuestro programa de hoy. Le agradecemos a nuestra hermana Gaby que nos haya compartido un momento. Pero este tema lo van a seguir escuchando ahorita en el siguiente programa. Vamos a estar en el siguiente programa. Usted continúe con nosotros en el siguiente programa. Vamos a estar, que es, ¿cómo se llama el programa del hermano? Ahorita lo vamos a mencionar después que lleguemos. Muy bien, vamos a orar a Dios por la palabra en esta hora. Dios amado, te damos gracias, Señor, por la palabra aquí, que han Santo. Escuchado nuestros hermanos, los oyentes, Gracias Padre, por ayudarnos, que sepan sostenernos. que un día tú moriste en la cruz del Calvario, que un día derramaste Decidimos su no sangre por abandonarte, ellos, Señor. que tú le trajiste mucho beneficio a esta humanidad, Decidimos seguir adelante. para que Decidimos reconozcan, aferrarnos a Señor, ti. que todo se hace en ti, como dice tu Hermosa palabra, puerta de sin ti salvación. nada podemos hacer. Hermosa puerta Dios mío, de bendición has ayúdanos puesto en a nuestro continuar camino.
porque yo creo que un Te día viniste, agradecemos moriste por llegar a y nos nosotros. predicaste este evangelio, pero también te fuiste al cielo, a la Gracias, diestra Padre del Padre, celestial. que desde allá nos miras, nos perdonas, nos limpia y nos recibes Te adoramos, como hijos Jesús. que se humillan y aceptan al Salvador en su vida. Muchas gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo a tu sierva en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues fue un gusto enorme haber estado con ustedes en este momento. Nuestra hermana Gaby, no sé si tenga que agregar alguna palabra más para despedirse. Pues espero que este fragmento, hermanos, haya sido una gran bendición para sus vidas y les animo, ¿verdad?, a seguir adelante y un gusto estar aquí con ustedes. Amén. Qué hermoso, hermano, qué hermoso escuchar la palabra fresca de la sierva del Señor. Ella es mi hija y es para mí un gusto que esté aquí con nosotros. Que Dios siga bendiciendo su vida. Dios bendiga este canal y nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Estaremos aquí primeramente nuestro Dios y les seguimos invitando para que estén en el siguiente programa. Ahí vamos a estar nosotros también. Dios les bendiga, bendiciones. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más.